Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es 3 de septiembre del año 2022 y queremos nuevamente darles la bienvenida a Sábados del Círculo Psicoanalítico del Caribe. Hoy nos acompaña un miembro del Círculo Psicoanalítico que es Jorge Luis López. Nos trae el tema ¿El psicoanálisis es una ciencia? Jorge Luis es psicólogo de la Universidad Metropolitana con magíster en psicología Investigación psicoanalítica. psicoanalítica de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, miembro del Círculo Psicoanalítico del Caribe y además actualmente es nuestro coordinador. Así que vamos a iniciar. Les pedimos cordialmente que silencien sus micrófonos y que al final levanten la mano para la participación y las preguntas. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Paula, por la presentación, por darnos la bienvenida a este espacio que bueno, sería nuestro segundo espacio de esta programación que tenemos. Muy agradecido también con las personas que nos acompañan aquí, digamos, en la presentación y también, por supuesto, darle bienvenida a quienes pudieran seguir esto de manera sincrónica a través de las redes sociales. Como lo señala Paula y como han visto en la publicidad que se pasó, el título sugiere una interrogación que bien podría uno plantear: ¿es el psicoanálisis una ciencia? ¿El psicoanálisis una ciencia? Generalmente uno encuentra títulos para abordar esta temática. Es muy usual en psicoanálisis los títulos estilo el psicoanálisis y la ciencia, psicoanálisis y la literatura, el psicoanálisis y la topología. Y eso me parece que de entrada marca, digamos, una orientación a pensar que estaría por fuera del campo de la ciencia. El psicoanálisis y la ciencia, digamos, ya la frase es excluyente. Sin duda que la mayoría de los trabajos que titulan, digamos, la cosa así, intentan reflexiones para poder pensar, digamos, una aproximación posible, pero es curioso porque de entrada se marca una exclusión. Entonces titulé, digamos, en interrogación, porque realmente lo que voy a presentar hoy son, digamos, un bosquejo de una serie de reflexiones que estoy adelantando en el marco del doctorado en psicoanálisis, en donde el problema central no es, digamos, el estatuto científico del psicoanálisis. El problema central, digamos, es el lenguaje como causa, tratando de entrar un poco al debate científico sobre la mente, ¿cierto? Científico y filosófico sobre la mente / conciencia. Son, digamos, dos formas de nombrarlo bien, que pudiera uno establecer una diferencia entre entre ambas nociones, pero que inicialmente me voy a permitir, digamos, trabajar de manera indiferenciada para tratar de proponer qué es lo que dice el psicoanálisis, elaborando argumentos que estén a la altura del debate científico, por supuesto. Entonces, voy a tomar un poco como el pretexto de ese problema, que vamos a llamar el problema de la mente / conciencia, y seguramente que vamos a hablar del inconsciente, que es la forma como responde Freud, particularmente a ese debate, para hablar un poco de la relación o del estatuto del psicoanálisis en el campo de la ciencia. Cuando me inscribo, entonces yo en este asunto del doctorado, ¿cierto? Lo hice tratando de pensar una pregunta que para mí no era nueva. Yo venía de
trabajo de maestría respecto del amor a la mujer, tratando de pensar el amor a la mujer, inscrito en una línea un poco más, digamos, que en el departamento de psicoanálisis se llama una línea de problemas sociales contemporáneos. Pero luego me inscribo en el doctorado con algo que aparentemente, bueno, aparentemente no tiene, digamos, un cambio bastante drástico, que es lo que mencionaba, pero tratando de escribirme con una pregunta inicial, eh, es un interrogante que sin duda nunca me ha sido ajeno, y se trata de una pregunta que ciertamente no produce insomnio a muchos practicantes del psicoanálisis. Yo diría que desvela muy pocos. A saber, ¿es el psicoanálisis una ciencia? Como decía ahorita, digamos, las reflexiones son intentos como de ver cómo se aproxima, cómo se le saca de allí, cómo se diferencia. La ciencia forcluye al sujeto, el psicoanálisis es una práctica. ¿Qué es el psicoanálisis? Y entonces parto de una pregunta muy sencilla. ¿Es el psicoanálisis una ciencia? El hecho de que la mayoría de trabajos que se proponen para pensar este problema suelen titular el asunto psicoanálisis y ciencia sitúa enseguida una forma, podría pensarse que muy cómoda, de excluir al psicoanálisis de la ciencia, con todas las implicaciones que tiene el hecho de decirla en singular, la ciencia. Porque lo que trato de pensar hoy es que habría modos de la ciencia, ¿cierto? Esa ciencia en singular, una ciencia con mayúscula, uno también podría llegar a interrogar, digamos, si eso es formulable en esos términos. Pero me parece que esa pregunta no desvela muchos en psicoanálisis y creo que hay una cierta comodidad allí, excluyendo al psicoanálisis de la ciencia, el psicoanálisis y la ciencia, nosotros y los científicos. Si resulta que esa pregunta tiene como respuesta un no, por ejemplo, no es el psicoanálisis una ciencia, el interrogante que seguía entonces era si debería serlo. ¿Debería ser el psicoanálisis una ciencia entonces? Y si el no persiste, como en efecto es la opinión de muchísimos psicoanalistas, ¿qué cosa es el psicoanálisis? ¿Es una religión? ¿Es una ideología? ¿Es una práctica? Es uno de los términos que suele utilizarse para el psicoanálisis, como por ejemplo la medicina. La medicina es una práctica científica que tiene una particularidad que algunos colegas, se ha escuchado particularmente en Argentina, proponen como curiosa porque la medicina es una ciencia que no se crea a sí misma, no se muerde la cola, ¿cierto? No hace, digamos, ese cierre sobre ella no se fundamenta en ella como si lo hace el psicoanálisis. El psicoanálisis es una teoría, un método de investigación, una práctica clínica que está fundada en el método de investigación y que al tiempo, digamos, eso genera, digamos, la teoría. Entonces, si no es ciencia, ¿qué es el psicoanálisis? Religión, ideología, práctica. Si es una práctica, es parecida a la medicina porque la medicina tiene fundamentos neuroquímicos, es decir, está en conexión con otros saberes y no se sostiene en sí misma, decir, es como si el médico, ¿cierto? O más bien como si la medicina se sostuviera a sí misma, es lo que yo digo, digamos, un poco como morderse la cola. Es una práctica que se sostiene a sí misma. Con todo lo molesto que resulta utilizar el principio de autoridad, diré que existen al menos dos psicoanalistas que han ubicado al psicoanálisis como ciencia. Hay al menos dos psicoanalistas que dicen que el psicoanálisis es ciencia. Sigmund Freud y Jacques Lacan proponen al psicoanálisis como ciencia. El primero con una fuerte influencia de la neurobiología del siglo XIX. Freud hace nacer al psicoanálisis de la neurobiología del siglo XIX. Freud es un neuropsiquiatra de finales del siglo XIX, muy afín incluso a algunas perspectivas de la neurobiología del siglo XXI.
es muy curioso, pero los neurocientíficos, algunos neurocientíficos son fascinados con Freud, pero eso no me parece curioso. Me parece curioso que en la lectura de la neurobiología a la que me he dispuesto durante este año, no menciona por ningún lado a Lacan, ni siquiera para elevar una crítica a Lacan. Es una posición teórica inexistente en los antecedentes que la neurobiología levanta. Entonces, digamos, modelo de ciencia positivista y empirista que ubica el psicoanálisis como una ciencia natural, es la apuesta de Freud. No lo fuerzo. Saben ustedes que allí está en la cita. Freud cree desde siempre que el psicoanálisis es una ciencia natural. Eso va a tener, digamos, variaciones, porque no es lo mismo lo que él propone en el proyecto de psicología para neurólogos a lo que va a proponer luego, por supuesto, pero hay una línea, digamos, paradigmática, que es lo que me interesa seguir. No es tanto, digamos, la consecuencia teórica, sino lo paradigmático en Freud. Sigue siendo una ciencia natural, bien que lo incorpore, digamos, nuevas consideraciones teóricas. En el proyecto, obviamente, hay unas sentencias fuertísimas que las personas que recién llegan a Freud se sorprenden. Por ejemplo, Freud dice, la finalidad de este proyecto es la de estructurar una psicología que sea una ciencia natural. Es decir, representar los procesos psíquicos como estados cuantitativamente determinados de partículas materiales especificables, dando así a esos procesos un carácter concreto e inequívoco. El proyecto entraña dos ideas cardinales, dice. Lo que distingue la actividad del reposo debe concebirse como una cantidad Q sometida a leyes generales del movimiento. Dos, como partículas materiales en cuestión debe admitirse las neuronas N y Q. Actualmente se emprenden muchos intentos de esta especie, dice Freud. Bueno, y todo lo que él hace allí, y cómo se le viene a Freud, digamos, luego el problema de la representación. Autores como Kandel, por ejemplo, proponen algo que yo no culpo de, pues digamos, de que Kandel piense así. Kandel sostiene estar avanzando en Freud. Kandel es un freudiano. Y Kandel sostiene estar avanzando en Freud, hallando en la estructura neuroanatómica las tesis freudianas y sosteniendo que a Freud le faltó la neuroimagen y todo con lo que cuenta la neurobiología de hoy. Yo no culpo a Kandel porque yo creo que Freud se encuentra con ese impasse y le toca echar mano de la psicología y la filosofía un poco con toda la teoría de la representación para poder superar el impasse que estos neurobiólogos de hoy aparentemente, digamos, proponen como una superación de eso en el tema de las redes neuronales por la vía de lo material. Entonces, de un lado Freud, ¿cierto? Con todas estas influencias, de otro lado Lacan, que intenta desarraigar al psicoanálisis del modelo neurobiológico, de la mano de la matemática, especialmente la topología y la lógica, y de otro lado de la lingüística. Con ello, Lacan propone al psicoanálisis como una ciencia conjetural, o al estilo de Mario Bunge para los latinoamericanos. Mario Bunge, el epistemólogo argentino, que es mejor leerlo que escucharlo, pienso yo, quien además es un enemigo acérrimo del psicoanálisis y que ubica un concepto llamado las ciencias formales, por oposición a las ciencias fácticas, en donde estarían las ciencias de la naturaleza, el fáctico, lo facto como del hecho. Explicaría lo experimental, toda la línea aristotélica del ojo, ¿cierto? Esa fascinación que de Aristóteles está en el tema de lo observable, lo medible, lo cuantificable, lo que ve. Me acabo de comprar, bueno, estoy comprando una enciclopedia de filosofía para dummies, y el epígrafe del libro de Aristóteles es la fascinación aristotélica por el ojo, por lo que se ve.
de lo que se deriva luego, digamos, no solamente el tema de lo empírico, lo experimental, sino el problema de lo positivo, como una ciencia del hecho. Entonces Bunge habla de ciencias formales, en donde ubica la matemática y la lingüística. Lacan habla de ciencias conjeturales, en donde ubica la matemática y la lingüística. Entonces no hay razón para no hacer ese cruce allí. De manera curiosa, hoy se puede constatar que son pocas las reflexiones que en esa dirección avanzan. Y es curioso, por no decir más, no solo por la obviedad de que en Freud y Lacan existe un serio intento, aunque diferente, pero hay un serio intento de inscribir al psicoanálisis en la vía de la racionalidad. El psicoanálisis es un discurso racional, bien que se tope con un fenómeno que pudiera uno decir del lado de la irracionalidad. Pero hay un intento serio en ambos de inscribir al psicoanálisis en la vía de la racionalidad. Pero no es curioso solo por eso, ni tampoco porque sin duda existimos hoy en la época de la ciencia. Estamos en la época de la ciencia, ¿cierto? Ya no es la ciencia en un sentido griego, sino esa ciencia que nace de lo moderno, con todo el tema del método científico, que tampoco es nuevo, que como lo decía por lo menos desde Aristóteles, pudiéramos ubicarlo, sino también porque acudimos a una época en la que las aporías de la ciencia neurobiológica contrastan visiblemente con la infatuación con la que se desdice del psicoanálisis y su capacidad de decir algo sobre lo humano. Un discurso imperante, vanidoso muchas veces, ¿cierto? Que se propone como el camino a la ciencia. Si usted quiere hacer sonar algo científico, póngale neuro antes. Incluso hay quienes hablan hoy ya de un neuropsicoanálisis, como las neurociencias reafirman a Freud. Hay un texto que circula por allí, ¿cierto? Y todo el esfuerzo de algunos psicoanalistas también por asociar el tema del goce al tema de la neuroquímica y la dopamina. Entonces no es curioso el asunto de que no se hable mucho de esto, no solo porque Lacan y Freud lo hicieran, ni porque hoy la ciencia, digamos, se instaura, digamos, en lo cultural de una manera muy fuerte, sino porque el psicoanálisis debería decir algo, ¿cierto? Respecto de los callejones sin salidas que propone la neurobiología, pero no bajo la forma de una aporía, sino bajo la forma de un discurso vanidoso que desdice de teorías como el psicoanálisis. Entonces, en una época en donde los hallazgos y esfuerzos por conocer, bien sea por la vía de lo fáctico, como en las ciencias naturales, o en la vía de lo formal o conjetural, como en la física teórica, que es el modelo que Lacan cree, digamos, científico, con hallazgos casi alucinantes que no siempre son consecuencias del experimento, sino del pizarrón y las matemáticas. En esa época el psicoanálisis insiste de manera retrógrada, me excuso, pero lo pienso, en perseguir sentidos ocultos en los textos de Freud y Lacan, con una perspectiva exegética, teológica, como si se tratara de la Biblia, el Corán o el Talmud. Algo de eso se insinuaba en la pregunta que Carmen hacía la vez pasada, ¿cierto? Esa idea que tenemos de que eso ya está en Freud, de que eso ya está incluso en Lacan, ¿cierto? A mí me causa curiosidad porque las preguntas de los psicoanalistas hoy generalmente giran en torno de los textos de Lacan y pues en principio no habría ninguna dificultad, digamos, quienes somos amantes de lo teórico, sabemos el valor que tiene, digamos, la interpretación de un texto, la sistematización de textos, pero no puede ser que un campo se sostenga a partir de la interrogación de textos sagrados, no lo sé. ¿Qué quiso decir Lacan en el seminario 5 cuando dijo tal? Hay allí, digamos, por ejemplo, en filosofía de la ciencia se habla, hay un concepto que es el concepto de ciencia normal que acuña Thomas Kuhn. Cuando se instaura un nuevo paradigma,
producto de una crisis científica, es decir, hay algo de esa realidad que la ciencia ya no dice de buena forma y tiene que ser, digamos, acuñado un nuevo paradigma, pero luego de esa crisis, de eso novedoso, se instaura un momento de ciencia normal, un momento, podría decir uno, digamos, fértil en producción de conocimientos, pero sustentado en un paradigma. Creo que los psicoanalistas hemos extendido eso, digamos, en la medida en que todo está dicho en Freud y Lacan. Solo hay que ir a buscarlo. Solo hay que ir a buscarlo en Freud y Lacan. De este modo, la pretensión de hallar una interrogación posible en el campo del psicoanálisis, pensando en su dimensión de ciencia, situando el hecho irrefutable de que existe cierta originalidad en su campo, el del psicoanálisis, surgió un interés que puede resultar bien sea ingenuo o también algo pretencioso. Se trata del problema de la mente, seguido / conciencia, sin una distinción que luego podría ser necesaria, pero que por ahora permite ubicar lo que las ciencias, en una suerte de consenso, al menos en las publicaciones de divulgación, ubican como la gran pregunta por resolver. Yo soy profesor en programas de psicología y suelo decir a los estudiantes, si no sé si están al tanto de esto, y lo diría también a los colegas, no sé si están al tanto de esto, pero hoy se propone la mente, la conciencia como el gran problema a resolver por la ciencia. Y les invito a que vayan a ver los estados del arte que se construyen sobre eso, en donde el psicoanálisis y la psicología, por ejemplo, para los estudiantes de psicología, no aparece casi que por ningún lado. Esto es un problema que hoy no solamente está al que están acudiendo los neurobiólogos, con todo ese discurso infatuado, ¿cierto? Vanidoso, de hallar en la materia la mente, digámoslo así. Yo sé que es un concepto, digamos, al que le huimos en psicoanálisis por todo el esfuerzo que han hecho autores como Miller por diferenciar mente de inconsciente. Pero allá hay un fenómeno que me parece que hay que estudiar y que no basta solo con decirlo de distinto modo. Es que ellos tienen la mente, nosotros al inconsciente, porque hay un fenómeno que vale la pena pensar. Y no son solo los neurobiólogos, sino los físicos teóricos, los matemáticos, los filósofos con la filosofía de la mente. Los psicólogos muy poco, porque se la pasan pensando en los test y en cómo alguien entra o no a una empresa, etcétera, etcétera. No debería ser sorpresivo el hecho de que los modelos explicativos de las ciencias contemporáneas sobre la mente no referencien al psicoanálisis, salvo algunos sectores de las neurociencias, por ejemplo, el trabajo de Eric Kandel, donde el modelo freudiano tiene un lugar problemáticamente especial, a mi modo de ver. Kandel se nombra como un freudiano. No lo culpo porque lo que digo es que Freud iba hacia allá. Pero es problemático porque, digamos, quedar en silencio ante eso es algo de vanguardia, ¿cierto? No estamos hablando de alguien del siglo pasado. Kandel está todavía escribiendo cosas, la era del inconsciente, la nueva biología de la mente, y es un inconsciente cerebral. Y uno va a ver en Freud, y uno diría, bueno, eso no es Freud, pero vamos a ver con lo que traigo ahorita, si el paradigma freudiano no parece orientarnos hacia allá, porque a mi modo de ver, sí. Estos modelos explicativos en los que no solo se incluyen la neurobiología, sino además la física teórica, la matemática, el Big History, es algo que me tiene a mí fascinado, el Big History, la gran historia. Hay una rama de la historia ahora, digamos, en donde esa diferenciación entre prehistoria e historia se borra, ¿cierto? Vamos desde el Big Bang hasta nuestros días. Y están pensando este problema. La ciencia no tiene otra palabra, la mente, la conciencia. Inconsciente es un concepto que no ha sido bien asimilado.
sin duda, pero creo que hay argumentos desde el psicoanálisis para entrar allí. A mi modo de ver, no basta con decir ellos tienen la mente, nosotros el inconsciente. Eso no resuelve absolutamente nada. Eso es como cuando en los estados del arte uno escucha decir es que está el inconsciente reprimido, el inconsciente como cadena significante y el inconsciente de lo real, como si fueran tres cosas, tres modos de decirlo. En un estado del arte eso está bien, pero como fenómeno, ¿de qué estamos hablando? Todas estas discusiones incluyen al menos tres problemáticas particulares y son las siguientes, a mi modo de ver. Primero, el problema de la biología y la evolución, como una pregunta por el origen y el funcionamiento de la mente. Que si quieren, cambiémoslo por el funcionamiento del inconsciente, como desde cuándo hay inconsciente. Un problema biológico que es el problema de la evolución. La teoría de la evolución es una teoría biológica. Darwin funda, digamos, una orientación moderna de la biología. Es esta perspectiva que permite, digamos, todo el tema neurobiológico, hallar la materialidad del encéfalo, heredero del Big Bang, ¿cierto? Del universo, o sea, de lo que está hecho el universo, la singularidad del individuo humano. Hallar en la materialidad del encéfalo, heredero del Big Bang, la singularidad del individuo humano. Y ¿por qué no introducir allí entonces la interrogación sobre el lenguaje como causa? Y en este sentido, ¿por qué no proponer una discusión que incluya la dimensión de sincronía y estructura de efecto del lenguaje por oposición al desarrollo filogenético? Aquí, en efecto, pienso, se trata de seguir a Lacan cuando en oposición a Freud, quien propone al principio fue ciertamente el acto, el verbo, la palabra vino después, Lacan afirma, dice, se cree que esta es la contradicción a la fórmula juanesca. En el principio era el verbo. Hace falta que se lo mire más atentamente. Cierro comillas. Porque lo que sostiene Lacan es todo acto es significante. Hay un antes del lenguaje y ese antes del lenguaje ubica, digamos, una dimensión distinta de la dimensión humana en el sentido, digamos, actual de la palabra. Esa es una referencia que Freud toma de Goethe, del Fausto. No dice mucho allí, diga, pues está la frase, yo fui como a seguirla y la verdad no encontré mucho para esto. Pero la idea de Freud la menciona en un texto sobre psicoterapia, donde está hablando del poder ensalmador y chamánico de la palabra, y dice al principio fue la acción, la inervación somática, el soma. Freud es darwiniano. Y eso pues me parece importante porque es una referencia fundamental del pensamiento moderno. Cómo estar en oposición a la teoría de la evolución. Pero el asunto allí es, digamos, que esa teoría de la evolución propondría, digamos, la materialidad como algo que determina, vamos a seguir diciéndolo así, lo mental, la mente, ese fenómeno de la conciencia. Y allí hay referencias importantísimas porque es que podría decir uno, bueno, ¿cómo ganarse esa pelea? Es una pelea muy brava porque ahí está todo el tema de lo experimental, está el hecho científico, ¿cierto? Está el psicoanálisis en capacidad de, a partir del caso clínico, rebatir, digamos, todo el tema de la experimentación. Hay un texto que estoy trabajando, quisiera traer algunas referencias acá. Esto no es psicoanálisis, es un médico, un neurocientífico llamado Tony Nader, que hace un rastreo muy interesantísimo sobre el problema de la conciencia, pero antes de eso,
hace un rastreo sobre las posiciones científicas respecto de la conciencia y llega a la conclusión que yo comparto y que creo que es de la opinión de Lacan, en ese sentido de que lo neurobiológico es obsoleto para pensar ese problema. No es sino un prejuicio científico al que todos acuden de manera automática. Y es obsoleto porque los modelos científicos de la época, por lo menos del lado de la física cuántica, propondrían incluso que lo material ni siquiera es material, con toda la discusión del campo. Dice, por ejemplo, el estudio en física de las partículas más pequeñas o constituyentes de la materia reveló un nivel cuántico que tiene aleatoriedad, incertidumbre y no localidad. Los constituyentes últimos de la materia no están localizados en el tiempo y espacio. Ese tiempo-espacio descrito por Einstein. En el tiempo-espacio, es decir, el universo. Los conceptos clásicos de materia, energía, tiempo y espacio no se mantienen en las pequeñas escalas cuánticas. La fuente de la materia es, por lo tanto, no material. Otra. La mayoría de nosotros vemos el mundo a través del mismo paradigma científico fundamental que ha prevalecido durante 350 años. Yo diría que mucho más, muchísimo más. En el mundo occidental, esta visión entiende que el mundo está hecho de un elemento físico y material. También es un principio central en nuestra cosmovisión científica que nuestra conciencia deriva, pues es una expresión del sistema nervioso físico y del cerebro. Estas dos nociones son fundamentales para la forma en que entendemos el mundo y también son incorrectas. Otra, lo que los científicos no saben es cómo la conciencia abstracta, no física y la experiencia consciente subjetivas pueden surgir de la materia o si de hecho lo hacen. Y a mí esto me parece importante porque es que el discurso neurobiológico, por eso digo, vanidoso, propone que sí a pesar de que no lo diga. Si ustedes toman el texto de Kant de La nueva biología de la mente, que es un texto entretenido, que cita a Freud, dice, lo mejor que se ha hecho sobre la mente a nivel del pensamiento humano lo dijo Freud. Y lo que constatamos hoy es que Freud tiene razón, dice. Y elabora un discurso sobre la neuroanatomía, la neuroquímica, la genética, que es lo que viene en esa línea de lo neurobiológico, para al final terminar con un capitulillo que dice la mente, el gran enigma. No sabemos cómo explicar que realmente venga de la física, de la materia, de la partícula, o si de hecho así es. Pero insistimos en eso. Bueno, y este texto es interesante porque menciona una cantidad de premios Nobel, físicos, teóricos, matemáticos, que fundamentan, digamos, esta visión del prejuicio científico. La segunda dimensión de esta discusión, espero no aburrirlos, parezco irme del psicoanálisis, pero aquí estoy. La discusión en apariencia bizantina respecto del dualismo-monismo. Un dualismo fofo que termina en la reencarnación y en cosas esotéricas, en que el espíritu abandona el cuerpo, no lo abandona. O un monismo obsoleto, obtuso, que no explica, como lo señalaba ahora, cómo la materia genera la mente, la conciencia, el inconsciente, o si de hecho sí lo hace. Pero allí insistimos, pues digo, digamos, como colectividad humana. Entonces, la discusión en apariencia bizantina respecto del dualismo-monismo resuelta con un monismo insostenible e ingenuo. Ya está. Es el cerebro. No hay duda. Es que lean cualquier libro de neurociencias. Es increíble. No hay posibilidad de pregunta. Ya está. Resulta, digo, en un monismo insostenible, ingenuo, pero irrefutable.
Con lo que sostenemos el necesario interrogante, ¿es la mente un epifenómeno de la sustancia nerviosa? Lo es. O del otro lado, una mente por fuera de la materia, porque es que vale la pena. El inconsciente por fuera de la materia, ¿en qué medida? ¿Cómo? ¿Cómo argumentar eso en un discurso racional? Yo creo que hay un discurso muy serio, por ejemplo en Lacan, en Freud también, para sostener eso. La materia, precisamente la piedra angular de cualquier elucubración del universo conocido. Una mente por fuera de eso, lo que funda todo. Y otras cosas que podría preguntarme aquí son los conceptos, por ejemplo, de energía en Freud y de función y campo en Lacan, un intento de situarse frente al problema de la materialidad. Todo el tema de la energía en Freud y el problema del función y campo en Lacan. Que esos conceptos no son al azar. Lacan está tocado por muchas referencias a la ciencia, y eso de función y campo de la palabra y el lenguaje valdría la pena revisarlo. Función como un concepto matemático y campo como un concepto de la física. Hay un campo del lenguaje, dirá Lacan, y la función de la palabra, función y campo de la palabra en el lenguaje en psicoanálisis. ¿Pueden ser puestos en el mismo saco estas dos posturas psicoanalíticas frente a ese problema? Y digo más, ¿son la representación y el significante una respuesta sinonímica frente a la proposición del inconsciente en Freud y Lacan? Yendo directo, digamos, a la respuesta del psicoanálisis es el inconsciente. ¿Pueden ser puestos en el mismo saco la representación y el significante? ¿Son una respuesta similar realmente? ¿Son sinonímicas? Pulsión y representación en la teoría de Freud proponen sin duda una distinción entre la interioridad, que no puede ser más que biológica. La interioridad freudiana no puede ser más que biológica, y la exterioridad de la realidad objetiva que está allí. Freud y Lacan tienen posiciones distinguidas frente al tema de la realidad. Hay una realidad objetiva para Freud y una interioridad, ¿cómo más llamarle sino biológica? Y estas no son palabras mías, sino de Lacan. Y en Lacan, ¿qué consecuencias teóricas y prácticas se suscitan frente a su propuesta de un dentro-fuera o de un ni dentro ni fuera? Porque en Freud está ese problema, ¿cierto? Lo interior, lo exterior, que lo vamos a ver ahorita con una imagen. Y en Lacan está el problema que se sitúa, es un problema topológico, por eso yo estoy de acuerdo con este señor Edelstein, que tuvimos aquí en el círculo algún momento en Barranquilla, ¿cierto? Cuando él propone, no habría posible, o sea, ¿cómo leer Lacan sin la topología y la matemática? Es sin duda un hecho que lo hemos hecho, pero valdría la pena interrogarlo, porque Lacan ubica un problema que no es posible situarlo, sino como un problema topológico. Ante esa coyuntura freudiana del interior-exterior, la biología, el empuje de la pulsión, ¿cierto? Y el exterior como realidad objetiva y la representación nuevamente como una incorporación de lo de afuera. ¿Cómo entender lo que Lacan dice sin la topología, por ejemplo? Y por último, el problema de la inteligencia artificial al que no me voy a referir y que seguramente esto crespa los pelos aquí porque pues inteligencia artificial, eso es un problema de la ingeniería. Pero que a mi modo de ver actualiza la pregunta por el origen, pero bajo la forma de lo reproducible. Ya no es de dónde proviene, la respuesta es el cerebro evoluciona, sino se podría reproducir esa mente. Se trata del interés por trasladar la mente o la conciencia más allá de la sustancia tridimensional, es decir, más allá de la biología. Allí el límite es dado por la imposibilidad de reproducir la conciencia o la mente por un aspecto fundamental, la imposibilidad no solo de formular su origen, sino de definirla, es decir, de responder primero a la pregunta ¿qué cosa es la mente/conciencia? ¿Qué diablos es?
Freud tiene una idea sobre eso y es, digamos, que el problema, digamos, con eso de lo psíquico es que no hay con qué compararlo, ¿cierto? Y por eso Freud trata de traspolar esquemas, desde un esquema óptico, el esquema del peine, etcétera. Es decir, porque él dice, el problema es que no hay con qué comparar eso. Freud no vio el boom de la computación, entonces no sucumbió ante la fascinación de la computación y luego la psicología cognitiva dice, este es el modelo. Ya hoy no se cree tanto eso. Por ejemplo, las discusiones en torno a esta arista nos permiten encontrar proposiciones como la de Roger Penrose, Premio Nobel de Física, que propone la imposibilidad de la inteligencia artificial debido a su oposición a lo que los neurobiólogos llaman la maravilla computacional. Así lo llama Eric Kandel, la maravilla computacional de las redes. Y el tema con la inteligencia artificial es que es reproducible, ¿cierto? En la medida en que hay algo allí que es computacional. Entender eso requiere de un tiempo y para avanzar no voy a detenerme allí. Pero lo que él propone es, dice, propone una no computacionalidad física necesaria para una explicación de la no computabilidad en nuestras acciones conscientes. Y con ello introduce la física cuántica, pero para llegar nuevamente a la neurobiología. Se encuentra nuevamente Penrose con un callejón sin salida, dice los neurobiólogos, no la han entendido. Allí no hay una computacionalidad, sino una no computacionalidad. Y propone el espacio cuántico para avanzar más allá de las redes neuronales, pero para quedarse en un atolladero nuevamente neurobiológico, un espacio cuántico a nivel cerebral. Hay quienes también hablan de modelos matemáticos de reproducibilidad de esta conciencia, lo cual es interesantísimo si lo piensan, porque es algo que está más allá de la materia, porque un modelo matemático concierne a lo muerto y no a lo vivo, concierne a un universo sin materia. Y para cerrar ese tema de la inteligencia artificial, no me parece que sea un problema de la ingeniería, sino las preguntas que se hacen estos ingenieros, los científicos que trabajan alrededor de eso, es una pregunta por el amor, por el deseo, ¿cierto? ¿Cómo reproducir el deseo? Si sería posible o no reproducir eso, digamos, a nivel de una inteligencia artificial. Entonces, después de este no tan breve recorrido hoy, ¿dónde situar al psicoanálisis en este debate contemporáneo? ¿Puede seguir acaso adormilado frente a la infatuación de algunas aporías científicas que lo relegan a una suerte de práctica chamánica? ¿Son los psicoanalistas de la opinión de Mario Bunge o del mismo Carl Sagan que sitúan al psicoanálisis como una pseudociencia? Una más de esas ilusiones de los demonios, como decía Carl Sagan, ¿cierto? En el sentido de lo ilusorio. Se puede además seguir sosteniendo una posición mezclada entre el modelo freudiano y el propuesto por Lacan para no solo el problema de la ciencia, sino para la formulación del inconsciente como una aportación posible al debate sobre la mente. Es que aquí el tema no es tanto situar que son distintos, sino que para mí implica tomar partido, porque son incluso, diré yo, que radicalmente opuestos en muchos sentidos. En el contexto del presente trabajo se propone que uno y otro producen caminos distintos. El primero permite desembocar casi irremediablemente a la neurobiología, como empuja las ciencias de la vida, y el segundo a un camino aún indigerible que sitúa el problema como un asunto matemático, necesariamente topológico, que puede prescindir, como la física teórica, de la materia en favor del pizarrón. Hay un textico muy bueno, pues por lo menos tiene algunas cosas buenas, que es el texto de la biología lacaniana de Jacques Miller. Voy a leer algunas cositas para decir algo sobre esto de prescindir de la materia en favor del pizarrón. O sea, una ciencia de lo muerto y no de lo vivo. Freud propone una ciencia de lo vivo. Pues Lacan en esa línea sucesiva de ideas sería una ciencia de lo muerto en el sentido, digamos, de la mortificación del significante, en el sentido de una ciencia conjetural, matematizada, que prescinde de la materia. Pero para hacer eso hay que, digamos, es ese todo el esfuerzo de Lacan por cosas que pueden sonar una locura,
¿cierto? De darle rigor a ese modelo de ciencia que prescinde de la materia. Dice Jacques Miller aquí citando a un genetista molecular que tiene un título que él dice parece lacaniano, alguien que escribió un libro que se llama La lógica del viviente. Dice, actualmente ya no nos interrogamos más sobre la vida en los laboratorios, no intentamos más delimitar sus contornos, nos esforzamos solamente en analizar los sistemas vivientes. Entonces dice Miller, cuando se analiza el ser vivo, no en su magnífica estatura, en su unidad evidente a nivel microscópico, sino a nivel de la molécula, los procesos que están en juego competen a la física y a la química, y no se distinguen para nada de los procesos que se desarrollan en la materia inanimada, en los sistemas inertes. La afirmación de Lacan sigue siendo entonces perfectamente exacta a pesar de los progresos de la biología molecular. Bla, 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 bla. A ver. Dado que la biología freudiana es antes que nada una energética, Lacan se autoriza a decir que la biología freudiana no es una biología. Lacan señala que Freud fracasa en su intento de hacer un aporte a la ciencia natural. Dice, no aportó nada. Que es lo que, por ejemplo, señala como con mucha reiteración Edelstein, lo dice Miller, también lo dice Lacan. Esto es exacto si se entiende por biología una disciplina que tuviera la vida como objeto, pero seguramente es menos exacto ahora que tenemos en cierto modo una biología sin la vida. Una biología que tiene por objeto, y es una expresión del autor, pero se creería que es de Lacan, dice, los algoritmos del mundo viviente. Entonces, esta proposición de una ciencia matematizada, entendiendo, digamos, la justa dimensión de lo que propongo, como de que existen modos de la ciencia, y la ciencia no en el sentido de lo experimental y lo neurobiológico, sino una ciencia matematizada, que no será una ciencia de lo vivo, de esa sustancia tridimensional del sistema nervioso, sino en tanto matematizada, sería más, pues por decirlo así, una ciencia de lo muerto, en el sentido de la mortificación significante, de la lógica del significante, bien que encuentre como límite lo real, porque no, pues el lenguaje, digamos, no lo recubre todo. Muy bien. Introduzco aquí un subtítulo para pensar un poco más. El animal que habla, el Homo sapiens, ese que modificó el cerebro para pensar. Les regalo un epígrafe de Kafka que me encontré en un cuentico. Dice, me han hecho ustedes el honor, es un simio que está hablando, en un informe a la academia. Un mono habla y dice lo siguiente: me han hecho ustedes el honor de pedirme que le presente a esta academia un informe sobre mi vida anterior de simio. Desgraciadamente no puedo atender a esta petición. Me separan ya casi 5 años de la simiedad, tal vez un tiempo escaso si se mide con el calendario, pero infinitamente extenso al atravesarlo al galope. Hasta ahí la cita. Un animal que habla, entonces, situado como la consecuencia de un largo proceso de evolución biológica, resulta por sus particularidades un enigma mayor que su propia curiosidad por el cosmos o lo natural circundante. Está constituido de materia y en esta vía no es nada original al resto de cosas que existen, vivas o inertes. Pese a ello, esta materialidad viviente es capaz de introducirse en estructuras simbólicas que nos ubican en un plano distinto de lo material y que sin embargo lo determinan. Yo me excuso por las personas que me siguen, pero he tratado para esto de no situar el problema desde Lacan y Freud, sino introducirlos en el debate situándolo. Primero, porque hay gente que está diciendo cosas que son interesantes, como por ejemplo este señor, Yuval Noah Harari, tiene algunos textos que uno puede decir son ligeritos, son light, pero bueno, eso es como la manía de los lacanianos, que si no hay sufrimiento al leer no sirve. pero me parece que dice cosas importantes. Entonces, Yuval Noah Harari, desde el estilo de la divulgación científica, el llamado Big History, lo propone del siguiente modo.
Dice, hace unos 13.500 millones de años, materia, energía y tiempo y espacio tuvieron su origen en lo que se conoce como el Big Bang. El relato de estas características fundamentales de nuestro universo se llama física. Allí aparece el campo de la física, la materia. Unos 300.000 años después de su aparición, materia y energía empezaron a conglutinarse en estructuras complejas llamadas átomos, que después se combinaron en moléculas. El relato de los átomos, las moléculas y sus interacciones se llama química. Hace unos 3.800 millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particularmente grandes e intrincadas llamadas organismos. Parece la vida. Y allí, la biología, ese relato se llama la biología. Y hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. Ya no estamos hablando de estructuras materiales, sino simbólicas. Y dice él, el desarrollo subsiguiente de esas culturas humanas se llama historia. Allí podríamos alojar el psicoanálisis. No es convenir en que la materia y la partícula no existen, ni que no hay neurobiología, sino que ocurre allí, digamos, en esa forma de vida que aparece en un planeta X pequeño que orbita alrededor de una estrella insignificante, que es una entre miles de millones. Allí ocurre algo. Y dice Harari, se forman estructuras mucho más complejas que tienen que ver ya con lo simbólico. Entonces, la aparición de lo que este autor ubica como un animal sin importancia, dice él, al principio, implica pensar diversas especies ya conocidas de homos que no ejercieron sobre su hábitat mayor influencia que otras especies menores. Sin embargo, con la aparición del Homo sapiens ocurre un giro de importancia que permitió la modificación y dominación de ecosistemas hasta los actuales viajes espaciales. La causa, sin duda, Harari propone en su texto al cerebro como causante de lo que denomina la revolución cognitiva, pero para decir que con ello el Homo sapiens puede poseer la capacidad a través de su lenguaje de existir y habitar en narrativas sobre cosas que mayormente no tienen asidero en el mundo de lo material. Por ello, ante la pregunta que él se hace, él dice, ¿qué es lo que tenía de especial el nuevo lenguaje de los sapiens que nos permitió conquistar el mundo? Harari responde, no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y leones. ¿Viene un león? No viene un león. Más bien es la capacidad de transmitir información a cosas que no existen en lo absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni tocado, ni olido. Dice, es increíble. Dios existe en nuestro mundo. Incluso hasta le suponemos a Dios, decía ahorita en una clase, lo que quiere para mí o no, guerras en nombre de Dios, lo que le gusta a Dios, lo que... Entonces, y Harari dice, pero en el universo no hay ni dioses, ni dinero, ni derechos humanos, ni psicoanálisis, ni psicología, ni Lacan, ni significantes. Harari, bien. Y luego concluye lo siguiente. Hasta la revolución cognitiva, los actos de todas las especies humanas pertenecían al ámbito de la biología. Las narraciones históricas sustituyen a las teorías biológicas como nuestros medios primarios a la hora de explicar el desarrollo del Homo sapiens. Para entender la aparición del cristianismo o la Revolución Francesa, no es suficiente comprender la interacción de genes, hormonas y organismos. No basta con eso. Y esto es un texto de divulgación científica. Incluso hay un subtítulo interesante en ese texto de él, que dice algo así, digamos, pero no recuerdo el subtítulo, pero parafraseándolo es, digamos, una transgresión al gen. Hay una transgresión al gen que implica modos de comportamiento distinguidos en el ser humano. Esto sin duda es interesante porque propone una respuesta al problema de la sumisión frente a la neurobiología. No es un asunto solo del psicoanálisis. En todo caso, no es una respuesta psicoanalítica y aún así pone de relieve el asunto del lenguaje como dimensión distinguible de la materialidad biológica. Posición distinta asume, por ejemplo, el psicólogo Steven Pinker, que es una de las autoridades en psicología evolucionista, neurobiología, en un texto cuyo título ya asume una vía concreta, dice el instinto del lenguaje, se llama el texto. En ella sostiene sin pudor que el lenguaje no es
dice la inefable esencia de la singularidad humana, sino una adaptación biológica para comunicar información. De este modo elabora con argumentos darwinianos una teoría del lenguaje como consecuencia de la mente y esta última, sin misterio alguno, como equivalencia de lo neurobiológico. Pues la mente es el cerebro. Ya está. Chao. Pese a ello, resulta al menos interesante algunas observaciones que en su recorrido ofrece. Podría decirse que pese a él mismo, y aparentemente en favor de su tesis, pero creería que no. Por ejemplo, afirma, el funcionamiento del lenguaje está tan apartado de nuestra conciencia como la lógica de la incubación de huevos lo está de la conciencia de la mosca. Nuestros pensamientos fluyen de nuestra boca con tal naturalidad que a veces incluso nos hacen sonrojar al burlar la censura de la mente. Es decir, como el eso, pues forzándolo, se le filtra a Pinker allí un poquito como el eso habla, ¿cierto? Ser hablado por eso, como cierto automatismo del lenguaje. Con lo cual parece que la naturaleza instintiva que supone obedece a cierta condición de automatismo del lenguaje y de independencia al individuo biológico, que dice lo que no quiere decir. Otro subtítulo, el cerebro como causa, la neurobiología contemporánea. Mire lo que dice Kandel, uno de los grandes progresos de la era moderna fue la constatación de que Descartes se equivocaba por completo, pues en realidad existo, luego pienso. Es el fundamento, y saben el texto de Damasio, el error de Descartes, ¿cierto? Fundando ese dualismo. Descartes funda un dualismo como tonto y como por torpeza, me parece, porque luego lo quiere enmendar con todo el tema de la glándula pineal y bueno, ese punto ciego cartesiano de enlazar nuevamente el alma con el cuerpo en la filosofía cartesiana. Entonces, para abreviar ese largo pero vanidoso recorrido por las actuales neurociencias, puede precisarse que los argumentos giran en torno de los siguientes aspectos. La correlación entre mente-cuerpo, entre mente, comportamiento y neuroanatomía, aspecto cada vez más caduco, las redes neuronales y la fascinación por la neuroquímica, la genética y la vulnerabilidad, la neuroimagen como forma de mirar dentro, vamos a mirar dentro de Isabel, dentro de Eva, con una fotito. Todo esto fundado en la idea de que no existe duda de que la mente es un epifenómeno del cerebro. Dice Kandel, por ejemplo, la mente es una serie de procesos desarrollados por el cerebro, un mecanismo computacional. Ahí está la crítica de Roger Penrose, es de la física, lo que critica. Extraordinariamente complejo que construye nuestra percepción del mundo exterior, genera nuestra experiencia interior y dirige nuestras acciones. Ahora bien, llamemos a Freud y Lacan respecto de eso. Entonces, de Freud a Lacan, el paso de la biología a la topología, de lo biológico a lo topológico, de las ciencias de la vida a las ciencias conjeturales, las ciencias naturales. Va a decir Freud cree, está convencido que el psicoanálisis es una aportación a la biología. Y me parece interesantísimo, además, porque es un intento serio, racional, de responder, digamos, a un fenómeno del que todavía estamos dando vuelta. Lo que sucede es que a Freud se le atraviesan pues, serios impases y, como decía, debe pasar de la biología a las referencias en la psicología y la filosofía, pero pues habría que pensar con cuidado lo de la psicología, porque la psicología en la época de Freud, eh, bueno, es absolutamente incipiente. Eh, hay un texto que usualmente se cita de Lacan para decir que Lacan es un freudiano y que, bueno, en esa línea sucesiva Lacan lo que hace es, digamos, hay allí como una continuidad, ¿cierto? Lacan entiende a Freud y Lacan reinterpreta los términos de Freud, la representación, bueno, todas esas problemáticas que yo sé que las han escuchado, pero quisiera, digamos, leer aquí cuando, luego de que Lacan dice, por lo menos el texto que está publicado, sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiano,
aparece, dice, por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. El debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. Aquí está, mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo real y lo imaginario. Me vi llevado a situarlos como una topología, la del nudo, llamado Borromeo. Y luego dice, allí podemos colocar la primera imagen, querida Paula, la que está en la imagen, digamos, del esquema que aparece en el yo y el ello. Dice Lacan, el saco, al parecer, es el continente de las pulsiones. El saco, digamos, esa imagen del homúnculo cerebral que Freud propone, el saco, al parecer, es el continente de las pulsiones. Qué idea tan disparatada, dice Lacan, la de bosquejar eso así. Solo se explica por considerar a las pulsiones como bolitas. Y esto de las bolitas es interesante seguirlo porque Lacan no está diciendo bobadas allí. Creo que tiene que ver con una referencia a la física y los modelos de explicación del átomo y todo el tema del espacio cuántico. El problema, digamos, por ejemplo, del electrón, de si es onda o si es partícula, si se comporta como bolita que rebota. Entonces dice, solo se explica por considerar las pulsiones como bolitas que han de ser expulsadas por los orificios del cuerpo una vez ingeridas. ¿No será más bien, como me ha ocurrido decirlo, botella de Klein, sin adentro ni afuera? O sencillamente, ¿por qué no, el toro? Es decir, Lacan ubica allí eh, una oposición, digamos, a ese esquema freudiano. Entonces, no es, digamos, un soy freudiano en un sentido, digamos, como de cierta docilidad con lo propuesto por Freud, sino hay un tomar partido frente a eso. Hay una cita del Seminario 16 que utilizo aquí como epígrafe de este subtítulo, dice, tal vez haya que empezar a desprenderse de la poderosa fascinación que obedece a que solo podemos concebir la representación de un ser vivo en el interior de su cuerpo. Podemos colocar la otra imagen, si es posible. Voy a repetir la cita, esto es del seminario 16. Tal vez haya que empezar a desprenderse de la poderosa fascinación que obedece a que solo podemos concebir la representación de un ser vivo en el interior de su cuerpo. Hasta ahí la cita. Como lo precisa Lacan, en Freud está situado el problema de la interioridad-exterioridad. Si hay una postulación teórica en Freud respecto al problema de la mente, por la vía del inconsciente, esta es situada desde la representación, es decir, la incorporación de una realidad objetiva. Allí está, digamos, eso, digamos, a diferencia de otras personas que piensan el problema por esta vía, yo creo que simplemente son modelos distinguidos y por eso creo que habría que tomar partido, ¿cierto? Uno no podría estar en Freud y en Lacan al tiempo, ¿cierto? En un sentido paradigmático, al menos. Eh, entonces, digamos, esto implica, ¿cierto? Que pensar, digamos, el problema del inconsciente en Lacan implica la necesaria referencia a la topología. En Freud ustedes pueden ver desde la interpretación de los sueños cómo el asunto de la representación, cómo el asunto de lo anímico, de lo psíquico, en los distintos esquemas que él propone, implican el problema de la realidad objetiva, implican el problema de la percepción, del órgano perceptual, de la conciencia como un órgano de percepción, de la incorporación de información. Eso está desde la Carta 52. También, por ejemplo, ante ese encuentro del viviente con el cuerpo y la experiencia sexual, ¿cierto? En Freud siempre está el problema de la filogénesis, porque la teoría freudiana intenta hacer una aportación a esa biología, es de cierta manera, digamos, una posición darwinista.
pero también está el problema de la ontogénesis en el encuentro del viviente con lo sexual, ¿cierto? Y ese encuentro del viviente con lo sexual va a tener a la representación como una suerte de mediación, ¿cierto? En esa carta 52 es muy bonito cómo propone la descripción de huellas de percepción, cómo hay una traducción y una retraducción de eso luego, ¿cierto? A partir de la representación simbólica, el viviente, ¿cierto? Ese individuo biológico incorpora esa realidad objetiva. Entonces, los esquemas freudianos que exceden este espacio implican la suposición de un individuo biológico subordinado a impulsos biológicos que cuentan con la posibilidad de representar el mundo. Pues Freud no es ningún tonto. No estoy colocando, digamos, a Freud enteramente, digamos, en esa fascinación ilusoria de la neurociencia actual, porque Freud sabe trascender la neurociencia de su época. Pero lo que digo es que este paradigma freudiano, seguro que irremediablemente conduciría nuevamente, digamos, a esa aporía de la neurobiología. Entonces, el problema de la representación lo ubica al inicio de su obra como una forma de responder ante la inmaterialidad del síntoma, que aún así era corporeizado, el síntoma histérico. ¿Dónde estaba la representación simbólica de Miss Lucy o de Elizabeth von R? ¿Dónde estaba? ¿No está en la nariz? ¿Dónde está? En la representación, y no sé si están viendo mi cámara, uno diría aquí, en la cabeza, señalando la cabeza, dentro de ella. ¿Dónde estaba esa representación? Miren cómo se comporta, por ejemplo, en el caso Miss Lucy, cuando Freud aborda el tema del olor a harina quemada, dice, este olor a harina quemada que hoy es subjetivo debió ser objetivo, debió estar en la realidad objetiva. Hay que ir al momento en donde esa representación sintomática viene, ¿cierto? Pero no hay forma de pensar eso sin pensar el interior y el exterior. ¿Dónde está el síntoma de Miss Lucy? En la representación, debemos decirlo. Bien, la representación en un sentido de la interioridad, de cómo se incorpora esa realidad objetiva. Sin duda es un problema que Freud parece abandonar en el proyecto, pero que le implicó, como se constata en múltiples lugares, pensar al psicoanálisis como una ciencia de paso a la maduración de una neurobiología más robusta. Ahí están las citas, yo no me voy a poner ahora a enumerar las citas y todo eso. Por ello no se puede culpar a Kandel de pensarlo en esa vía. O sea, Kandel está en todo su derecho de decirse freudiano también. Lo que sucede es que muchas veces lacanizamos a Freud. Entonces por eso se nos antoja problemático el hecho de que Kandel también sea un freudiano. Es Lacan de la opinión de Freud respecto de su posición del inconsciente. La incursión en la topología, vista como una elección accesoria en las discusiones psicoanalíticas, es como si uno pudiera prescindir de la topología, como uno podría no pensar en topología ni en matemáticas. Es como la idea que tenemos. Vista como una elección accesoria en las discusiones psicoanalíticas, propone no solo una reformulación de sustantivos, formas de nombrar, sino una proposición distinguible respecto del inconsciente, que arrebata el psicoanálisis del romanticismo de los espacios intuitivos de la neurobiología y lo introducen en lo no intuitivo de la topología. Así se define, digamos, el espacio en la topología como espacios no intuitivos. Le explicaba a mi hija en estos días, me decía, papá, le pregunté al profesor de matemáticas por qué el círculo, digamos, no, o sea, ¿qué sería un círculo? ¿Cierto? ¿Y por qué no es similar al cuadrado, al triángulo en las clasificaciones matemáticas? Bien, después de leer el libro le dije, bueno, sin embargo hay una parte de la matemática en donde un triángulo es igual a un círculo, ¿cierto? Y ella dijo, no entendí, pero sonó muy chévere. Sonó muy chévere y se lo voy a decir a mi profesor, porque es un espacio no intuitivo el de la topología,
¿cierto? En esa geometría euclidiana, ¿cierto? Es un espacio intuitivo en oposición al espacio no intuitivo de lo topológico. Entonces, ese espacio intuitivo de la neurobiología está en una geometría distinta de la geometría en la que Lacan introduce el psicoanálisis. Por eso Freud estaría del lado del circulito que mostrábamos ahorita, y Lacan, del lado de Lacan, la banda de Moebius. Es un espacio no intuitivo. Suena además loco, incluso para los psicoanalistas, que nos cuesta, ¿cierto? Entrar, digamos, en esa lógica de estudiar topología y matemática, pues obviamente sin pretender ser matemático, porque esto es una utilización de Lacan, creo que es un esfuerzo de Lacan de darle una cierta rigurosidad a su posición del inconsciente. Entonces afirma Lacan, en el seminario 16 dice, una dentro y una afuera parecen algo evidente si consideramos el organismo. Parece evidente si consideramos el organismo, a saber, un individuo que está en efecto allí. Un individuo. El adentro, esto es Lacan, el adentro es lo que está en su bolsa de piel. El afuera, todo el resto. Pensar lo que él se representa de ese afuera debe estar también en el interior de la bolsa de piel. Parece en principio un paso modesto y evidente. Repito, pensar que lo que él se representa de ese afuera debe estar también en el interior de la bolsa de piel parece en principio un paso modesto y evidente. Dice Lacan que además, no sé si lo dije bien en la cita, dice de ese esquema de Freud, dice ese saco fofo, dice. Pensando ese problema. Es un disparate, dice Lacan, pensarlo así. Entonces, hasta ahí la cita. Los esquemas freudianos del peine, la pizarra mágica, el homúnculo cerebral, situado por Lacan como un saco fofo, dan cuenta de una insistencia en la distinción entre dentro y fuera que desembocan inevitablemente en el campo biológico. De hecho, no está mal señalarlo porque Freud así lo piensa. Lo que pasa es que la biología no le hizo mucho caso a Freud. Valdría la pena hacer esa discusión con la biología, digamos, ese concepto de pulsión freudiana, por ejemplo. La utilización de la banda de Moebius, la botella de Klein, el toro, el cross-cap, dan cuenta en Lacan de un espacio radicalmente distinto del señalado por Freud. Entonces, representación y significante implican espacios distintos, implica la oposición entre interioridad y extimidad, o sé que lo han traducido de otros modos, pero este es como el más conocido, entre espacio tridimensional biológico y bidimensional del lenguaje, del ello como empuje biológico frente al eso piensa lacaniano. Convendría interrogar esto, ya que debemos intervenir en el campo, el de algo llamado el inconsciente, que no es en absoluto, contrariamente a lo que se dijo, un campo de hechos elementales, orgánicos, carnales, de impulsos biológicos, sino que se articula como perteneciendo al orden del pensamiento, sin escapar, no obstante, al hecho de que se articula en términos lingüísticos. Esta es una cita de Lacan también del seminario 16, que me parece fundamental, me parece, digamos, importantísima para, digamos, para ilustrar esto que he venido diciendo. Voy a repetir esto, dice, convendría interrogar esto, ya que debemos intervenir en campo, el de algo llamado el inconsciente, dice Lacan, que no es en absoluto, contrariamente a lo que se dijo, un campo de hechos elementales, orgánicos, carnales, de impulsos biológicos, sino que se articula como perteneciendo al orden del pensamiento, sin escapar, no obstante, al hecho de que se articula en términos lingüísticos. Habría que pensar nuevamente que allí hay una referencia, digamos, a ese texto de Freud, cuando Lacan dice, contrariamente a lo que se dijo, ¿cierto? Pues la referencia de Lacan, sin duda,
allí debería pensarse como Freud. Hay muchas cosas interesantes allí en ese seminario 16. Lacan va a interrogar con fuerza, por ejemplo, todo el tema post-freudiano de la introyección, proyección, dice, es una tontería, dice Lacan. Eso es no haber entendido, digamos, de qué se trata con el inconsciente. Y va a trabajar este problema de la representación un poco como lo he venido señalando, ¿cierto? El problema de la representación freudiana, que Lacan citó, hay un antecedente allí en Berkeley, una referencia filosófica, ¿cierto? Para situar precisamente que de lo que se trata a nivel del inconsciente es de otra cosa distinto de ese espacio intuitivo dentro, fuera. Muy bien. Bueno, yo creo que he dicho suficientes cosas y algunas sueltas. Admito que esto es para mí reflexiones, digamos, que están en construcción y bueno, creo que con eso pudiéramos pensar más bien, si lo consideran, pues conversar un poco de la cantidad de aristas que he abierto. Es un trabajo inconcluso. Sabía que iba a ser así, no lo advertí, tenía pensado advertirlo, porque termina allí, digamos, por allí. Bueno, hay muchas otras cosas, pero creo que he abierto ya como suficientes líneas como para conversar. Entonces, bueno, hasta allí lo que traía para hoy. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. No se te Entonces, escucha. ¿no? ¿Y ahora? Y ahora sí, ahora sí. Que muchísimas gracias y que queda abierto entonces el espacio para las preguntas. Eva hizo su pregunta, alzó su mano, entonces, Eva, adelante. Mil gracias, Jorge. Tema denso. Siempre la pregunta insistente, si el psicoanálisis es ciencia o conjetural, como dijo Lacan. Dos cosas. Doctorado de psicoanálisis, siempre eso me quedó. Hay un doctorado de psicoanálisis, pero no sé si lo vamos a contestar hoy. Es una pregunta que me hago. También hice un doctorado, era en la Facultad de Psicología, con orientación psicoanalítica, pero ahora escucho doctorado en psicoanálisis. Pregunta. La otra cuestión, no sé si apenas empezaste a hablar, me acordé de este libro que me había copado tanto. ¿Lo conoces a François Asmer y Pierre Magistretti? Sí. A cada uno su cerebro, y entonces la plasticidad neural es inconsciente, pero ahí no es la exclusión del inconsciente, sino que todo el trabajo que hacen hasta con lo significante, para mostrar que el trabajo analítico con lo significante que hace que el sujeto pueda leer la realidad de otra manera, produce una plasticidad neuronal que hace que haya un movimiento neuronal unido, pero por efecto de la interpretación psicoanalítica, dicen. Uno es de la neurociencia y el otro psicoanalista. Y dice, bueno, llegan a ese punto en la investigación, dice, lo que habría que pensar que iban a seguir trabajando es cómo sería con esta propuesta el final del psicoanálisis. Pero me interesa, ¿no? Porque quedó, si no me equivoco, una idea de una cierta exclusión, ¿no? Y si el sujeto es el sujeto en el cuerpo, el significante hace cuerpo. A mí me interesa este libro porque se llama A cada uno su cerebro. No hay un cerebro positivista, sino cada uno tiene el suyo, según estos autores, y que vendría a esto, ¿no? De el significante haciendo cuerpo, me viene para decirlo así, ¿no? El cuerpo del significante.
Así que, no sé, como para abrir un poco esta cuestión, porque si no me quedó también como una idea de una exclusión a través del recorrido que hiciste, si no entendí mal. Sí, bueno, sí conozco el texto desde hace algunos años. Sí, es del Creo que son formas. Sí, ¿de qué año es? 2004, Sí, el es que original. ya hace algunos añitos. Sí. Creo que son formas, digamos, de aproximar la discusión del psicoanálisis a la ciencia. La idea que yo tengo es que de todas formas es una posibilidad de seguir en esa subordinación a la neurobiología, porque lo que yo digo no sé si es una exclusión, pero sí hay una idea fuerte allí, y es que no necesariamente la vía neurobiológica por la vía de la materia y la partícula se explica en los fenómenos humanos, o por lo menos no este fenómeno que la ciencia llama mente, conciencia y que llamamos acá el inconsciente. Mm. Porque no solo está ese intento, también, pues, digamos, todo el tema de la articulación del goce a la interioridad neuroquímica, por ejemplo, con la dopamina y todo eso, incluso la proposición del goce autístico, y entonces algunos otros colegas la crítica al goce autístico, porque si es un goce autístico es un goce que viene de, digamos, como de la biología. Y yo creo que la propuesta de Lacan va por otra vía, ¿cierto? No solo por la vía del inconsciente, sino por la vía del goce, ¿cierto? Lacan parece ser drástico con este tema de la interioridad del cuerpo, porque incluso el goce no se podría pensar como un asunto de una interioridad biológica, porque el goce en Lacan es producido por el significante. Es decir, que ni siquiera viene el goce de dentro, que es lo más, digamos, en relación como al cuerpo, por decirlo así, sino que incluso el goce proviene digamos, de ese encuentro con el otro, no proviene de una interioridad biológica, no nace de mí. Entonces, por eso algunos proponen, digamos, una crítica a esa idea de un goce autístico. Y dicen, si no es más bien, digamos, una posición con la que, digamos, machaca mucho este autor, Jacques Alain Miller. Entonces, sí conozco el texto, pero pienso que la posición del psicoanálisis lacaniano no va por ahí, ¿cierto? Pero igual me parece fascinante, No, pero ¿cierto? ellos Pensar, no. La lectura, perdón, ¿qué hacen? Porque siguen Freud, Lacan, Miller. El efecto del significante, porque lo hacen con Signorelli y todo, es eso, ¿no? El efecto del significante sobre el cuerpo, si querés, ¿no? La sí, palabra, claro, que hace, como decís vos, de dónde vendría la palabra, no es del cuerpo hacia afuera, sino, como dijiste muy bien, de la relación con el otro que se va inscribiendo o fijando, si querés, un goce, ¿no? Y acá dicen cómo el trabajo analítico produce la modificación, como que hay un efecto de eso que viene del encuentro con el otro en el lo cuerpo. problemático que veo allí, digamos, es la forma como se piensa ese efecto, ¿cierto? Porque el concepto de plasticidad cerebral, que es un concepto que también está en Kandel, ¿cierto? Y creo que el premio Nobel va por allí, para este señor. Lo problemático que yo veo es que este efecto en el cuerpo de la interpretación modifica el cerebro y eso modifica algo en el comportamiento, o cómo sería. No, no modifica el cuerpo. Al haber una plasticidad neuronal, o sea, y la lectura la hace la neurociencia, que es eso, que se modifica, etcétera, es de ahí y tiene que ver con lo orgánico, lo biológico. Acá tratan de unir que
existe el inconsciente, digamos, y produce un efecto, si querés, sobre una materia que ya es plástica, pero está fijada por el fantasma. Quedó fijado. ¿Cómo se produce eso? Bueno, no sé, estamos hablando. Estamos hablando. Me parece que ahí hay mucho para entender, no es que lo tengo claro. A mí me interesó el libro porque justamente me parecía, porque aparte lo usan y confirman conceptos de Freud también, de Lacan y Miller y de otros autores, ¿no? Esa cuestión de lo inconsciente, de la palabra, que, mira, no sé si te acordás, la última frase, son 3 renglones, a ver, y hace síntesis. La plasticidad neuronal es entonces la condición de una posible plasticidad para el devenir. La plasticidad es entonces, a fin de cuentas, aquello que da la posibilidad al sujeto, a través del psicoanálisis, de librarse de la coacción de un escenario fantasmático cristalizado o de utilizar en diferentes maneras la función, y me perdí, de solución, de servirse de la fantasía, más allá que de dejarse someterse de ella, de no dejarse someter de la fantasía, sino atravesarla, ¿no? Y ahí dice que, bueno, hay que trabajar la cuestión de cómo sería esto para trabajarlo en el final de análisis. Esto como el trabajo clínico, pero lo que no sabían todavía es cómo se llegaría a un final de análisis con esta perspectiva de trabajo. Sí, bueno, son modos de acercarse. Yo la impresión que me queda, no de ahora de nuestra conversación, sino de la lectura, digamos, de autores como estos y similares, porque está también, creo que el libro me parece, de Pommier sobre las neurociencias y Freud, ¿cierto? Que las neurociencias las firman a Freud. Bueno, y otros textos, hay orientaciones en la IPA que llaman ahora neuropsicoanálisis. Creo que estos autores entran en esa categoría. La idea que tengo es, digamos, por ahí no sería, digamos, este paradigma lacaniano. En Lacan el inconsciente es el lenguaje, ¿cierto? Y el lenguaje no es algo que está en la cabeza de alguien. Lacan parece incluso extremo. No sé si recuerdan esta anécdota que Lacan dice, por ejemplo, Jorge enloqueció, uno hace así, dice, uno podría perfectamente hacer en los tobillos, ¿cierto? Parece una posición extrema, pero el lenguaje como algo que circula, ¿cierto? Que está en ese espacio intersubjetivo, ¿de dónde proviene ese pensamiento? ¿Cierto? Entonces, bueno, pero de todas formas es interesante, claro, de todos los esfuerzos que en psicoanálisis hay, como estar, lo que yo proponía, estar a la altura, digamos, de esos debates, y esos debates hay que hacerlos. Hay gente proponiendo cosas en el campo de las neurociencias. A mí me produce un poco de desesperación, lo admito. Uno sí. Escuchaba a alguien hace poco que decía que una autoridad en neurociencia, en investigación sobre el lenguaje, olvidé su nombre, por cierto, y decía que uno construye la realidad a partir del lenguaje, ¿cierto? La forma como hablamos determina cómo vemos la realidad, que eso además es una hipótesis que cuando la dijeron Sapir-Whorf le dieron hasta con el balde en ciencia, que la forma como hablamos construye la realidad, ¿cierto? El lenguaje construye lo que está afuera. Y entonces dice, incluso ya es notorio y fascinante que nos entendamos, porque es como si cada uno tuviera su propia versión del lenguaje. Uno dice, bueno, allí está Lacan y esta señora es autoridad del lenguaje, pues obviamente no lo dice como lo dice Lacan, pero pues, se nombra como un gran descubrimiento científico. Entonces, por eso a mí me parece importante y no me parece despreciable que los psicoanalistas intenten, ¿cierto?, decir algo sobre sobre la forma como se plantean y sobre las aporías
científicas respecto de nuestro campo. Pero yo creo que la vía de Lacan es radicalmente opuesta, digamos, a ese espacio biológico, digamos, como lo decía, es más que una aproximación a una ciencia de lo vivo, sería una ciencia de lo inerte. El modelo de Lacan es un modelo similar al de la física teórica. La física teórica formula un universo sin materia, ¿cierto? Matematizando el universo. Lo matematiza y me parece que es lo que Lacan intenta. Por eso, digamos, como esa orientación al lenguaje y la lingüística, pero también el tema de matematizar el psicoanálisis, ¿cierto? Porque no avanza, digamos, por esa vía freudiana de la biología, sino sería allí, no sé, se me antoja pensar en un sentido heideggeriano del lenguaje como la morada del ser, el ser en el lenguaje, ¿cierto? Bueno, y lo del doctorado, sí, eso es interesante, Eva, eso pues uno no puede ser ingenuo, digamos, un doctorado no forma a un psicoanalista, yo pienso que son formas de titularse en lo académico, universitario. Creo que eso de todas formas puede generar discusiones interesantes. La investigación, yo no soy muy optimista respecto de la investigación universitaria, no en psicoanálisis, sino en general. En las universidades realmente no se produce cosas realmente que aporten, digamos, al conocimiento humano, pero pues son formas también de hacer circular el psicoanálisis en el discurso universitario, ¿por qué no? Y genera discusiones interesantes y pues ha sido un poco como mi experiencia. Entonces, pero yo no soy muy optimista de la investigación universitaria. Creo que por lo menos en psicoanálisis el trabajo que hay que hacer son pues, en los grupos, en las escuelas, ¿cierto? Digamos, algo un poco más provechoso, pero ya ves que hemos aquí presentado el sábado pasado y dos líneas de trabajo que se generan en la universidad, entonces también es interesante. Esa es otra cuestión, ¿no? Porque si no iría en contra de lo que estás tan claramente diciendo de esta cuestión lacaniana matemática del inconsciente del sujeto, ¿no? Porque si no ahí sería la materialidad de la universidad con un discurso positivista, casi biologista, ¿no? Sería el contrario de todo lo que estás postulando, lo que no quita que alguien pueda hacer conocer el psicoanálisis en la universidad, eso seguro. Muy Sin bien. duda. Isabel también levantó la mano. Isa. Bueno, Jorge, el esfuerzo grande se nota en poder, en poder hacer esa distinción y, y yo lo agradezco como presentarlo, que siempre se dice que Freud está al lado de la biología y entonces creo que tu recorrido lo amerita como esa propuesta y esa distinción y para poder darse cuenta por qué se dice eso. Y no sé por qué cada vez que hablaba yo siempre pensaba en Freud y su alma, ¿sí? Freud, él está al lado biológico, pero él habla del alma. Obviamente es una palabra que tiene que ver con su siglo, con su historia. ¿Tú cómo interpretas eso cuando él se refiere al alma? Yo creo que Freud se encuentra con un problema. A mí me parece fascinante leer los primeros textos de Freud. Quien ha trabajado con médicos se divierte cuando un médico se encuentra con algo que no puede explicar, ¿cierto? Porque hay cierta vanidad intelectual en un médico. Y ese texto el análisis diferencial de las parálisis motrices y las parálisis histéricas que Freud hace en la época de Charcot, en donde él dice, aquí la medicina no alcanza, dice él.
vamos a tener que dar el paso a la psicología o la lingüística, porque el cuerpo que está enfermo en la histérica parece un cuerpo distinto. Entonces yo creo que Freud se encuentra con un problema, ¿cierto? Y ese problema Freud intenta llevarlo por la vía de lo material, porque es que hay que entender, digamos, Freud es un neurocientífico, podría uno decir así. Uno dice neurociencia y se imagina siglo XXI, pero Freud nace en la neurociencia del siglo XIX. Y Freud viene de ese problema de la histología. Freud está en el laboratorio, recuerden, con la anguila macho, y Freud está viendo la histología del sistema nervioso, y Freud describe la neurona sin dar el sustantivo y la sinapsis sin decir el nombre. Pero Freud se encuentra que ese espacio de lo material no alcanza para explicar lo que ocurre con esas pacientes. ¿Dónde está el síntoma de Miss Lucy, por ejemplo, en Elizabeth von R? Entonces, a Freud le toca echar mano, me parece a mí, de la psicología, pero cuando yo decía ahorita que hay que mirar con calma, es como la psicología filosófica, porque es que la psicología no existe en la época de Freud. Está Wilhelm Wundt apenas creando un laboratorio para hacer introspección con la conciencia, y pues que es un objeto todavía insípido. Entonces, a Freud le toca echar mano de la psicología filosófica. Freud cree que el psicoanálisis es una psicología, por ejemplo. Lo que pasa es que hoy ya lo diferenciamos porque la psicología tomó otro rumbo. Pero Freud cree que el psicoanálisis es una psicología en un sentido griego, ¿cierto? Como hay psicología en Aristóteles y como hay psicología en Platón. Una posición frente al alma. Y a mí el problema del alma me parece un problema interesante, ¿cierto? Un problema filosófico. Que deriva digamos, hay muchas aristas en las que deriva eso, pero yo creo que Freud es un heredero de ese problema del alma y Freud toma partido, ¿cierto? El asunto es, digamos, que el paradigma freudiano, es lo que yo digo, bien que en Freud hay cosas que a pesar de Freud contradicen al paradigma de Freud, pero el paradigma freudiano es ese paradigma neurobiológico de allí. Por eso, digamos, pese a que hay una concepción del alma, porque el inconsciente es la forma como el psicoanálisis toma partido respecto del problema del alma, ¿cierto? Es el término que Freud acuña para decir algo sobre ese problema que ha sido filosófico, y Freud se lo encuentra en un momento en donde ya no es filosófico, sino que es científico, porque tenemos la discusión neuroanatómica. Allí toma Freud, digamos, como la posta, ¿cierto? Y encontrándose en un laboratorio, porque Freud ni siquiera es un médico clínico, Freud es un médico investigador que no hace clínica. Entonces, por eso me parece fascinante, porque Freud toma partido, digamos, de ese problema del alma a partir del concepto de representación, ¿cierto? Que es un concepto que está, digamos, ya en la filosofía, ¿cierto? Que está, Lacan lo sigue aquí, por ejemplo, en Berkeley, pero también está, por ejemplo, en Schopenhauer. Y es una forma de Freud tomar partido, me parece a mí, de ese problema del alma sin apartarse de la perspectiva neurobiológica. Porque es, digamos, la posibilidad de pensar cómo el viviente incorpora a nivel de la representación algo que es del orden de la realidad objetiva. Entonces, si hay una posición respecto del problema del alma. Saben que en Freud, digamos, hay diversos términos, lo anímico, la psique, que a veces nos contentamos en psicoanálisis. Yo creo que eso no es suficiente. Y yo mismo lo he hecho en las clases, es que en psicoanálisis no hablamos de mente, sino de la psique. La psique es una construcción social porque implica al otro, y la mente es el ser. Pero sí, pero allí hay un fenómeno, ¿cierto? Que se ha visto de distintos modos, y no para mí, digamos, pues, se me antoja pensar que no es suficiente con decir ellos tienen la mente, nosotros tenemos la psique, ¿cierto? Porque son distintas formas de nombrar algo. En el mundo griego, digamos, ese alma, es que es un problema interesantísimo, el alma como aquello que habita el cuerpo, ¿cierto?
sería muy jodido, por eso le digo siempre a los estudiantes, decir, ahí viene el cuerpo del profesor caminando. En términos generales, uno supone que algo habita eso. Ese problema del alma, a partir de esa cosa, digamos, esa discusión bizantina, monismo, dualismo, Aristóteles, Platón, termina o en una cosa muy reduccionista o en una cosa muy esotérica. En Platón, por ejemplo, hay cierto esoterismo con todo el tema del orfismo y la reencarnación, pero en Freud hay una posición. Freud, esto es una expresión que le escuché a alguien, Freud tiene un pie en la biología y otro en la psicología. Allí está, ¿cierto? Pero creo que de todas formas hay una orientación, ¿cierto? Una orientación a percibir, digamos, a ese individuo biológico con un sistema de percepciones que tiene la posibilidad de representar. Pues eso es un esquema, y lo que yo estoy diciendo, y como todo esquema siempre va a ser injusto y escueto, ¿cierto? Pero eso está en Freud. Eso está en Freud. Y sí, creo que es una forma de situarse frente al problema del alma, que es, digamos, una noción antigua para referirnos a como hoy, que ya también parecía obsoleto, digamos, decir mente parecía obsoleto, pero se habla de eso todavía. Y también otra forma es el problema de la conciencia, ¿cierto? Que también está, digamos, ligado a ese problema del alma, que es como se nombra en la filosofía antigua. Es muy interesante seguir todo eso, digamos, rastrearlo desde la filosofía antigua hasta hoy, porque son distintos modos de tomar posición frente a eso. Por eso los neurobiólogos hablan del error de Descartes. Es un modo de decir cómo se posicionan frente al problema del alma, frente a ese dualismo cartesiano. Y Freud tiene, digamos, una posición. Yo creo, de todas formas, que, no sé si decirlo así, pero para bien nuestro, hay una aporía en Freud y hay un fracaso de cierta intención en Freud. Freud propone una ciencia natural que transmuta casi que inevitablemente a lo que podríamos llamar las ciencias del espíritu, por ejemplo, a otra cosa distinta. Freud, heredero de ese darwinismo, ¿cierto? De ese positivismo, no es que Freud sea dócil a eso, porque es que, insisto, Freud no es ningún tonto, ¿cierto? Freud toma posición de eso y arma una teoría, y además Freud funda una práctica que no existía, ¿cierto? Pero hay cierto fracaso, me parece a mí, en la intención de Freud, que se ve desde los primeros textos, ¿cierto? Cierto impasse, él siempre intentando, uno por eso es bonito leer a Freud, porque es como él peleando con él, ¿cierto? Entonces, se le aparece el problema de la representación, y yo creo que luego lo que hace Lacan no es solamente reinterpretar, sino Lacan parece, digamos, fundar otra posición respecto del inconsciente, tiene otra posición respecto del alma. Yo creo que, por ejemplo, uno podría hacer las referencias filosóficas, por ejemplo, siguiendo ese problema. Freud es muy aristotélico. Freud es muy aristotélico con todo el tema del método, sino que eso cuesta trabajo entenderlo, porque uno pensaría, bueno, pero Freud no es de la experimentación, pero en Freud hay un asunto con lo empírico. Todo el tema del registro de casos y eso. Lacan sería más platónico, por ejemplo. Aristóteles, Platón, allí está como el contrapunto, digamos, siempre en filosofía. Si Freud es más de Schopenhauer con la representación, berkeleyano, Lacan sería más del lado de Hegel, el deseo del otro. Fíjense que, por ejemplo, Lacan intenta pensar los conceptos de Freud, y el complejo de Oedipo en Freud tiene que ver, a mi modo de ver, con eso interior-exterior, decir, hay algo, digamos, que me acerca
por la vía del erotismo al otro, que despierta el erotismo en mí, que tiene que ver con mi cuerpo, con lo viviente. Pero en Lacan hay como una desexualización del Edipo, porque lo incestuoso en Lacan es el deseo del otro, ¿cierto? Eso de deseo del deseo. Entonces, son posiciones distintas frente a un problema. Lacan es casi casi, espera, esotérico. Cuando hablabas me parecía eso. Sí, porque uno lo lee y se da cuenta cómo es de difícil captar eso que él dice, que hasta lo trata de poner con la Sí. matemática, la topología. Se aleja tanto, digamos, de lo biológico y de lo que tiene que ponerlo allá. Y no es que no sea verdad. Lo esotérico no es que no sea cierto. Pero yo pienso que lo que he dicho es como un intento en Lacan de plantear eso que puede parecer descabellado sin que vaya a lo esotérico, porque por ejemplo en Platón, o sea que es fascinante en Platón todo este tema del mundo de lo ideal, eso como deriva por ejemplo a la reencarnación, ¿cierto? Va como a lo esotérico, pero en Lacan, que Lacan cree que hay en Platón una postura similar a la del analista, ¿cierto? En tanto la idea no es la materia y en tanto la idea preexiste al sujeto y es independiente a él. O sea, las ideas se portan como cosas en Platón. Por eso creo que a Lacan le llama la atención. Entonces, pero, digamos, ¿de qué se trata en Lacan? El alma es el lenguaje. Y hay que ir a estudiar el lenguaje, que se comporta como solito, Es el que deseo. Los preexiste. analistas dicen que el alma es el deseo. Lo escribí ahí justamente siguiendo esa idea que acabas de decir. Mm. Sí. Bueno, Zaida también levantó la mano. Zaidi. Enciende el No micrófono. se escucha. El celular porque estoy en otra parte. Bueno, quiero agradecerle muchísimo a Jorge diríamos, esa síntesis casi que nos hace de las diferencias entre Freud y Lacan. En realidad, pues digamos que yo esto lo encontré hace algunos años en Alfredo Edelstein, en Apertura, que se han dedicado a la investigación. Y a mí lo que me llama la atención es eso, que en general en este momento podríamos preguntarnos, o sea, ¿qué es psicoanálisis? ¿Sí? Porque hay tantos psicoanalistas como psicoanálisis hay. Entonces, un intento que hizo Lacan fue, digamos, traernos un saber que es una inmixción de ciencias, de diferentes ciencias, para producir algo que se pudiera transmitir de una manera tal vez más científica, aun cuando tanto Freud como Lacan decían que el psicoanálisis es ciencia. Yo diría que el psicoanálisis posiblemente está en proceso de ser ciencia. Quizá la pregunta no es si es ciencia o no, sino que está en ese proceso como lo estuvo en un momento la física, como lo estuvo la matemática, como estuvo la lingüística, y digamos que lo que hizo Lacan fue hacer esa inmixción entre lenguaje, topología, filosofía, antropología, antifilosofía, análisis del discurso, etcétera, para producir un saber, porque la ciencia en sí es un saber. Entonces, gracias, Jorge, me pareció excelente. Yo no estoy haciendo doctorado, pero lo he estado haciendo aquí, escuchando a todas las personas que me parece que se preguntan, porque es que en general no sabíamos, yo ya salí un poco de eso, acostumbrado a ir al texto, que esto es lo que dice Freud, esto es lo que dice Lacan, esto es lo que dice fulano, pero yo creo que la posición del psicoanalista en este momento sería preguntarse, ¿sí? ¿Qué quiso decir Freud ahí? ¿O qué quiso decir Lacan? O ahora que yo estoy yendo a Edelstein, ¿qué es lo que quiere decir? No creerlo inmediatamente, porque ahí en esa forma es que se aparecen las doctrinas. Entonces me parece el recorrido excelente, Jorge, muchas gracias. Y acuerdo casi con la mayoría. Y en relación con el alma, pues el alma es la misma psique, el soplo de vida que decían los antiguos. Bueno, en fin, sería como para conversarlo más
pero Claro. de nuevo las gracias. Pero Ujú. muchas gracias a ti. No, sin duda, digamos, la lectura de Edersheim ha ayudado mucho, pues, digamos, a este recorrido inicial que estoy haciendo. Pues es un autor que sé que no goza de la simpatía, digamos, de muchos colegas, con justa o con poca razón, pero tiene cosas muy interesantes. Hay un texto que les recomiendo de él, que no lo cité, pero lo tengo aquí, que es La topología de Lacan no es aplicable al psicoanálisis tal como lo formuló Freud. Hay cosas ¿Verdad? interesantes allí. Uno, como con todo autor, hay que avanzar con cuidado. Claro. Sí, Jorge, pues diría otros dos textos que me parecen muy buenos de Eisenstein, del Big Fan del lenguaje, otro Lacan. Entonces son textos que ayudan bastante a entender también sí, eso que él dice y también a criticarlo, porque nadie dice que lo que él dice es toda la verdad, ¿no? Y sí, eso por es eso una de digo, las cosas que hay me que avanzar pareció con cuidado. excelente. Ujú. Ok. Hay que avanzar con cuidado con cualquier autor. A mí me parece interesante, de todas formas, y estoy mucho en esa onda, el psicoanálisis no puede estar cerrado, digamos, al psicoanálisis, ¿cierto? A mí me parece muy sospechoso que que los psicoanalistas no tengan preguntas, en el sentido de que no tengan preguntas que no sean sobre los textos de Freud y Lacan. Ujú. Por ejemplo, digamos, uno no puede hacer del psicoanálisis, digamos, un modelo traspolado a otras ciencias, pero es curioso cómo los físicos, por ejemplo, tienen una gran pregunta ahora de cómo relacionar la física relativista con la física cuántica, ¿cierto? Lo que ellos le llaman la teoría del todo, por ejemplo. Callejón sin salida o no, hay una pregunta de algo por descubrir. ¿Qué es lo que se espera descubrir en psicoanálisis? En psicoanálisis, si uno dice eso, entonces dice, no, somos como Picasso, no buscamos, sino que encontramos. Entonces, que pues suena fascinante, obviamente, una cosa muy intelectual, pero es como una aversión a lo nuevo, una aversión al descubrimiento. Y a mí me parece sospechoso que no haya nada por descubrir. Si uno dice, voy a investigar depresión, uno empieza. En el principio, Freud creó el Dios de los cielos y la tierra, después pasa por Lacan, o sea, como si ya todo estuviera dicho en Freud y Lacan. Ujú. Y pienso que hay que leer mucho Freud y Lacan y otros, pero eso tiene que ver con la formación de cada uno. La Pero falta de no como análisis que, personal. claro, claro, el análisis, es Todo decir, el son conjunto. cosas que hacen parte, digamos, de la formación de uno, pero Claro. no como que el fenómeno, que a veces también somos hasta, digamos, aversivos a eso. El fenómeno no tiene que ser un fenómeno, digamos, en un sentido fáctico, sino también el problema en un sentido formal, solamente sea como la lectura exegética de Freud y Lacan. Ujú. ¿Qué quiso Exacto. decir Lacan en tal cosa? Eso es importante para la formación, pero Claro. quizás no es importante para el psicoanálisis. Ujú. O puede que sí, no sabemos. Sí, sí, pero es Pero interesante. sí, claro, por eso, Ok. claro, pero por lo menos tener esa consideración. Entonces yo creo que esa aversión por lo nuevo, no sé, no conviene. Y este asunto del psicoanálisis para psicoanalistas, digamos, la interlocución con el psicoanálisis, conceptos del psicoanálisis que no se relacionan con conceptos de otros lugares, el psicoanálisis a espaldas de nuevos descubrimientos en ciencia, en discusiones, en filosofía. Yo creo que por ahí no es. Eso es, digamos, obligar al psicoanálisis a una cosa críptica, o sea, Encriptarlo. sí, o sea, es un asunto jodido eso de sean como yo, no copien a nadie, pero allí está un poco el ejemplo de Freud y de Lacan, el esfuerzo que hacen por traer referencias de otras partes, por mirar si se traspolan esquemas y cómo se voltean acá el significante en Saussure, la topología, pues son intentos de de no quedarse hablando un lenguaje común.
Y eso a mí me parece importante. Ahora bien, la otra cosa que se critica es, bueno, eso es muy teórico. ¿Y la clínica qué? No, es el asunto aquí es la clínica. Claro. Porque sí, el psicoanálisis es una práctica clínica, eso no está en discusión. Pero también hay un nivel, digamos, teórico en psicoanálisis. Bueno, gracias. Bueno, no veo más manos levantadas. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Siendo las 12:05, pues ya nos disponemos como a terminar el espacio. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que acudieron a estas palabras de Jorge y a los que participaron también. Gracias. Muchísimas gracias, ¿Cuándo Paula. es Y, el y a próximo todos. encuentro? Perdón, ¿el próximo encuentro cuándo es? Tenemos encuentro el próximo sábado. Sí. Próximo sábado. ¿El próximo? ¿Sí? No, Sí. ¿Con No, Fel? No, creo que no. ya les Creo digo. que El próximo Bueno, sábado, sí, el grupo de psicosis. sí. Y el próximo sábado. Pero Estoy yo. Entonces con el invitado Jairo. ¿Ah, Jairo? el Ok. próximo sábado, Ay, el 10 de ¿Sobre qué es el septiembre. tema? Ujú. Jairo, ¿sobre qué es el tema? Recuérdanos. El vocabulario Marx, creo que es el vocabulario Temas. de Marx en Lacan. Ok. Aquí está el diccionario de Lacan. Ah, Sí, Se él cambió. me escribió que cambió es el vocabulario de Marx en Lacan. Creo que es Sí, así. ya se ah, cambió. bueno. entonces el Es un grupo de invitado, pero va a estar orientado por Jairo, que es miembro del Sí. circo. Eso. Perfecto. Exactamente. Ok. Ok. Bueno, gracias. Bueno, feliz fin de Bueno. semana. Gracias, Gracias. Jairo. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Cerremos la grabación. Ya. Listo. Bueno. Hay gente Sí. todavía por aquí. No sabemos si están dormidos. Chévere, Jorge. No, chévere tener la oportunidad de hablar. Una vez Hasta lee luego. y tiene eso atragantado ahí. Chao, Patricia. Pero, ¿por qué no? Bueno, Isa, hablamos por acá después. Yo puedo terminar la reunión si quiero. Pero bueno, esperemos podríamos, a que pero no salgan. podríamos hablar. Sí. Bueno, no, pero Isa, no lo de sé. hoy finalmente. Por No sé. eso preguntaba que si lo hablábamos ahora, a ver si nos ¿Y reunimos por qué o más no. bien, Paula, no Ok. eliminas a los que ya... No son del círculo que hoy no van a estar. Miércoles. No, porque si no, después no se pueden volver a conectar. Ah, Ah, vea. Bueno. Propongo, ¿qué será? hablamos por el grupo de WhatsApp. Sí, Puede ser, sí. mejor. Listo. Sí, perfecto. Ok, y finalicemos acá. Ok. Y Bueno, está grabando listo. todavía. No. sí, está ya. grabando. No, ya paré. Ah, está en rojo grabando. No, ya paré. Sí. Ya no estoy grabando. Bueno, Listo. nos vemos, hablamos ahorita. Chao. Chao. Vale. Chao.